Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a la hora de la Divina Misericordia. Hoy vamos a meditar sobre lo que es la oración. Hablar con Dios. Él quiere que nosotros constantemente estemos hablando con Él, conversando con Él. Y también sobre la importancia del rezo de la coronilla a la Divina Misericordia. Tantos problemas nos afligen hoy en día en todos los países, en México y en el mundo entero. Pues para eso tenemos que acudir a la oración. La oración es conversar con Dios, hablar con Él. A Él le encanta que nosotros lo tomemos en cuenta. A Él le gusta que nosotros platiquemos con Él, conversemos con Él. Así como a nosotros, papás, nos gusta que nuestros hijos nos cuenten sus problemas, sus alegrías, todas sus situaciones cada día. Bueno, pues mucho más a Dios. Él es siempre atento a escucharnos, siempre quiere estar con nosotros, que nosotros lo tomemos en cuenta en nuestra vida. Siempre quiere que nosotros le hablemos y le contemos todo. Nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, todo. Todo lo que sucede cada día en nosotros. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que Jesús le decía a Faustina. Y ustedes recordarán, Adán y Eva hablaban con Dios, ¿sí? Antes del pecado original. Ellos hablaban con Dios. Después del pecado original, ellos perdieron la confianza en Dios y dejaron de hablar con Él. Pero antes del pecado original, ellos estaban constantemente en íntima unión, en íntima conversación con Dios. Entonces nosotros tenemos que volver a retomar esto, de hacer esta unión y esta plática y esta conversación con Dios siempre. Él es nuestro Padre y siempre está atento a nosotros, siempre nos quiere escuchar, así como nosotros a nuestros hijos. Vamos a ver todo lo que nos dice Faustina. Escribe mucho. Pues vamos a ver, algunos de los párrafos en los cuales ella medita y explica, o Jesús le dice la importancia de la oración y del rezo de la coronilla a la Divina Misericordia, esta oración que Jesús le enseñó a Santa Faustina. Dice Faustina, la oración. A través de la oración el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Tiene que orar el alma pecadora, sumergida en los pecados, para poder levantarse. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. O sea, Jesús nos está pidiendo, a través de Santa Faustina, que constantemente oremos. Tanto los que están en el bien, viviendo en gracia de Dios, para perseverar en esa gracia de Dios. ¿Sí? Esas almas que tienden a la perfección, pues para poder perseverar en esta ascendencia a la perfección, necesitan la oración. Platicar con Dios. ¿Sí? Las almas que recién son convertidas también, las almas para mantenerse puras y no caer en las cosas malas también. Y los pecadores, los que viven sumergidos todavía en el pecado, tienen que clamar a Dios desde el corazón. La importancia es que la oración tiene que ser desde el corazón, o sea, hablar con Dios, íntimamente con Él, clamarle desde el fondo de nuestro corazón. Puede ser con oraciones salidas del corazón, ¿sí? O oraciones ya establecidas por la Iglesia, como el Santo Rosario, como la coronilla de la Divina Misericordia, obviamente el Padre Nuestro, el Ave María, ¿sí? Y hay muchas oraciones que muchos santos escribieron, pero también a Jesús lo que le gusta es que sea desde nuestro corazón. O sea, hagamos la oración que sea desde el fondo del corazón, para que esa oración sea escuchada. Si nosotros la repetimos sin fijarnos en lo que estamos diciendo, sin poner el sentimiento, sin poner el corazón, esa oración difícilmente será escuchada, porque es una oración de rutina.
como de memoria. Y Dios quiere una oración que sea de verdad hablar con Él, ¿sí? Que sea un diálogo con Él y saber escucharlo. Eso es importante porque a través de la oración nosotros le hablamos, pero tenemos que también hacer silencio para escuchar lo que Dios quiere decirme, lo que Él quiere de mí, lo que Él me está inspirando. Dice Faustina: Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora y me dijo: la plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. O sea que nosotros tenemos que ser humildes en la oración, ¿sí? Para así aplacar la ira de Dios Padre y atraer todo un mar de bendiciones sobre nosotros. O sea que es importantísimo esta cualidad en la oración, que sea desde el corazón y siempre en humildad, con un corazón humilde sabiendo que no somos nada, que nada podemos nosotros mismos, que todo está en manos de Dios, que tenemos que poner todo nuestro mayor esfuerzo, pero abandonarnos siempre en manos de Dios, en su voluntad, ¿sí? Y hacer esta íntima unión con Él, a través de la oración, a través de nuestra conversación con Él cada día, ¿sí? Obviamente es bueno, si podemos ir enfrente del sagrario en cada iglesia católica, pues mejor. Ahí estamos enfrente de Dios, de Jesús sacramentado. Bueno, pero no solamente limitarnos a que sea dentro de la iglesia. Cuando salgamos de la iglesia, seguir en oración, seguir conversando con Dios. Cuando vamos en la micro, en el camión, en el taxi, en el coche, caminando, en donde estemos, en nuestra casa, cuando estemos trabajando, en nuestro hogar, haciendo las labores que nos corresponden, o en nuestro trabajo, afuera, en la oficina, donde sea. Encomendarle todo a Dios y decirle: Señor, te ruego que me ayudes en esta situación en mi trabajo, te ruego que me ayudes con esta persona que es muy difícil conmigo, o en tal situación que tengo un problema. Pedírselo desde el corazón. Cuando un alma clama desde el corazón, cuando clama a Dios desde el corazón, Dios siempre le escucha, siempre. Pero lo importante es que lo hagamos de corazón, de nuestro corazón al corazón de Dios. Nos dice nuevamente Faustina: el día de la Asunción de la Santísima Virgen no fui a la Santa Misa. La doctora no me lo permitió, pero oré con fervor en la celda. Poco después vi a la Santísima Virgen, que era de una belleza indescriptible, y me dijo: hija mía, exijo de ti oración, oración y una vez más oración por el mundo y especialmente por tu patria. Bueno, pues vemos, Faustina quería ir a la Santa Misa, pero ella por su enfermedad pues no pudo ir, no se lo permitieron. Pero entonces desde su celda, desde su cuarto donde ella estaba, a lo mejor en la cama, se puso a hacer oración, ¿sí? Desde el corazón, una oración profunda, humilde. Y la Virgen María se le aparece y le dice que exige de ella oración, oración y otra vez más oración por su patria y por el mundo entero. Entonces nosotros estamos llamados a esto, a rogarle a Dios, pidiéndole perdón por los pecados de nuestro país, de nuestra patria, ¿sí? De nuestra familia, de nuestra sociedad y por los pecados del mundo entero. Podemos suplicar perdón a Dios, pidiéndole para que Él nos perdone los pecados de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país y de todo el mundo, especialmente por el pecado del aborto, que tan gravemente ofende a Dios, que es tan doloroso para el Sagrado Corazón de Jesús, para el Inmaculado Corazón de María, que estemos matando a los niños en el vientre de sus mamás. Entonces, tenemos que reparar, haciendo oración, oración profunda desde el corazón, pidiéndole perdón a Dios y a nuestra Madre del Cielo. Nuevamente, Faustina escribe: el intelecto, la voluntad y el corazón debemos ejercitar estas tres facultades durante la oración. Entonces, durante la oración tenemos que hacerla con el intelecto, o sea, con nuestra mente, con la voluntad, claro, porque es un acto de voluntad que yo me decida a hacer oración, ¿sí? Y con el corazón, para que no sea una oración solamente desde aquí, sino que sea con el sentimiento, con amor a Dios, ¿sí? Y por amor a Dios y amor al prójimo. Entonces, no olvidemos, en la oración se necesitan estos tres facultades: el intelecto, el acto de voluntad
y el corazón, para que sea una oración valiosa a los ojos de Dios, para que sea una oración escuchada. ¿Sí? Tenemos que dejar esa pereza, esa flojera que a veces no nos permite orar, que nos dice, ay, ¿para qué rezas? ¿Para qué hablas si Dios no te escucha? Son tentaciones y trampas del demonio. Dios siempre quiere que estemos en unión con Él íntima, siempre, ante cualquier suceso, ante cualquier cosa de nuestra vida diaria. Y desde que despertemos, acostumbrarnos a decirle, Padre mío, buenos días. Gracias por otro día más de vida. Gracias por todo lo que me das cada día. Empecemos agradeciéndole al despertar cada día. ¿Sí? Gracias por mi familia, por el trabajo, por el alimento, por el país en que vivo, por todo lo que me das cada día. Por las alegrías y los dolores, aunque nos cuesten. Son muy valiosos a los ojos de Dios si se lo agradecemos y se lo ofrecemos. ¿Sí? Nuevamente dice Faustina, en la fiesta de San Miguel Arcángel he quedado unida íntimamente a Dios. Su presencia me penetra profundamente y me llena de serenidad, de alegría y de asombro. Después de esos momentos de plegaria estoy llena de fuerza, de una valentía misteriosa para afrontar sufrimientos y la lucha. Nada me espanta, aunque el mundo entero esté en contra de mí, todas las contrariedades tocan la superficie, pero no tienen acceso a mi interior, porque allí mora Dios que me da fuerza, que me colma. Contra su escabel se estrellan todas las emboscadas del enemigo. En estos momentos de la unión, Dios me sostiene con su poder. Me da su poder y me capacita para amarlo. El alma nunca lo alcanza con sus propios esfuerzos. Al comienzo de esta gracia interior me llenaba el miedo y empecé a guiarme, es decir, dejarme llevar por el temor. Pero poco después el Señor me dio a conocer cuánto eso le desagradaba. Pero también esto lo decidió Él mismo, mi tranquilidad. O sea, Faustina nos dice que en la fiesta de San Miguel Arcángel, un 29 de septiembre, ella estaba unida íntimamente con Dios. Dice que la presencia de Dios la penetraba profundamente y la llenaba de serenidad, de alegría y de asombro. Es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Serenidad, alegría y asombro. Inundarnos. Después de esos momentos que ella hizo plegaria, que ella hizo oración, ella quedó llena de fuerza, de fortaleza de Dios y de una valentía para afrontar todos los sufrimientos y toda la lucha. Nada le espantaba, aunque el mundo entero estuviera en contra de ella. Todas las contrariedades tocaban solamente la superficie, pero ninguna tenía acceso a ella, a su interior, porque ahí Dios moraba y le daba fortaleza gracias a la oración. ¿Sí? Y a Dios no le agrada que nosotros tengamos miedo, porque ese miedo nos lo infunde el demonio. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a orar para estar íntimamente unidos a Dios siempre. O sea, que empecemos desde ahora, desde hoy, para aprender a enfrentar las situaciones de cada día, difíciles, ¿sí? Cada quien en diferentes situaciones. Pero muchas veces Dios permite estas situaciones que son difíciles para nosotros, contrariedades, ¿sí? Cosas que no solitos no podemos, solo con la ayuda de Dios. Solo Él nos da la fortaleza que necesitamos. Pues empecemos a estar unidos a Él a través de la oración. Es lo que Él quiere de nosotros, que siempre estemos unidos a Él y así tendremos esa fortaleza para enfrentar todos los ataques del demonio en cualquier momento de nuestra vida, de día y de noche. Que seamos esos soldados ejercitados en la oración para poder luchar contra estas trampas, tentaciones, todas las situaciones malas que nos pone el demonio. ¿Sí? Dios quiere estar siempre con nosotros, apoyándonos, fortaleciéndonos, pero depende de nosotros si le damos la mano y estamos unidos a Él, a través de la oración, de la íntima unión con Él, conversando con Él todo el tiempo. Ante cualquier situación difícil, pedirle ayuda, suplicarle desde el corazón. Y van a ver ustedes cómo vamos a sentir esa fortaleza que sentía Santa Faustina. Esa fortaleza que solamente nos la puede dar Dios. A Dios no le agrada que seamos miedosos, porque estamos con Él, estamos en Él. Él reina en nuestro corazón para los que viven en gracia de Dios. Entonces es importante, si no vivo en gracia de Dios, acercarme ya a la confesión, no esperar. Permitir que Jesús sea el Rey de mi corazón. Acercarme a la confesión, hacer una buena confesión de mi vida. En ese momento el demonio huye de mi corazón y entra Jesús a reinar en él. Y ya cuando Él reina en el corazón, da la fortaleza que necesitamos. Se nos quitan esos miedos. Ese miedo empezó después del pecado original. Antes del pecado original, Adán y Eva
estaban unidos a Dios, Jesús reinaba en su corazón, platicaban constantemente con Dios, ¿sí? Dios reinaba en su corazón y tenían toda la confianza puesta en Dios, no tenían miedo. Después del pecado original, sintieron miedo de Dios, tuvieron desconfianza de Dios, ya no se atrevieron a acercarse a Él, ya no siguieron en la plática, en la íntima unión con Él. Pues que no nos pase así a nosotros. Por eso es tan importante esta unión íntima, esta plática, esta oración íntima con Dios constante, todo el tiempo, de día y de noche. ¿Sí? Y en donde estemos, en el lugar en que estemos, Dios en todos lados nos ve, en todos lados nos escucha. ¿Sí? Mejor aún si podemos ir a la iglesia, enfrente de Jesús sacramentado, pero si no, ¿dónde estemos? Así como le pasó a Faustina, que estaba en su cama y desde su celda hizo oración profunda, ¿cierto? Desde su cama acostadita. Pues nosotros así, desde donde estemos, suplicar a Dios desde el corazón. Y van a ver cómo Él siempre, que es nuestro Padre, nos va a ayudar. Siempre. No hay que tener miedo. Luego Jesús le enseñó a Santa Faustina la oración, la coronilla de la Divina Misericordia. Y le dice sobre esta oración, le dice: reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. O sea, Jesús le dictó a Faustina la coronilla de la Divina Misericordia. Él se la dictó para que la rezara ante una situación que estaban viviendo en ese momento, ¿sí? En el convento. Y entonces ella la aprendió y Jesús le empezó a decir que la rezara incesantemente para cualquier situación. Y una de las grandes promesas que le dice es: quien quiera que le rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Y le dice: los pecadores, dice, los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como la última tabla de salvación. O sea, si yo soy una pobre pecadora que vivo en pecado mortal, que no estoy en gracia de Dios, pues si veo que hay situaciones difíciles, clamar a Dios misericordia rezando esta coronilla, ¿sí? Es la última tabla de salvación para los pecadores que no quieren volver a Dios. Dios los está esperando. Dios quiere perdonarlos, pero tienen que volver a Él. Hay que volver a Él con un corazón humilde, reconocernos pecadores, volver a Él, arrepentidos y especialmente en el sacramento de la confesión, decir todos los pecados. Y así ya empiezo a vivir en gracia de Dios. Pero Jesús nos recomienda para aquellos que viven en pecado mortal, que no se han acercado al sacramento de la confesión, pues como última tabla de salvación, rezar esta coronita, la Divina Misericordia. No dura más de 7 minutos, es bastante corta y nuestra vida eterna puede depender de esto, ¿sí? Luego dice, hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. O sea, si yo soy la más pecadora del mundo y una sola vez en la vida rezo la coronilla, la Divina Misericordia, Jesús se acordará de esa única vez que clamé misericordia a Dios por los méritos de la pasión dolorosa de Jesús, ¿sí? Y por esa única vez, Jesús se encargará de que mi alma no se condene. No quiere decir que voy a ir directo al cielo. Pasaré al purgatorio todo el tiempo que Dios lo decida, pero mi alma no se condenará. Entonces es un regalo inmenso esta coronita, la Divina Misericordia. Y Jesús dice, deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. O sea, desea que todos conozcamos cuánto Él nos ama, con toda nuestra miseria. Eso es Divina Misericordia, que Dios nos ama con toda nuestra miseria. No ama nuestro pecado, pero sigue amando a nosotros los pecadores. Y dice, deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia. O sea, nos quiere llenar de regalos y de bendiciones a los que confiamos en su divina misericordia. Confiar en el amor que Él tiene por nosotros. Saber que aunque yo sea la peor pecadora, pero si me arrepiento y le pido perdón y acudo especialmente a la confesión, Él se encargará de colmarnos de bendiciones y de gracias. Aprovecharlo, saber que Dios nos ama, es nuestro Padre. Así como nosotros amamos a nuestros hijos, mucho más nos ama Él. Mucho más que lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Aunque nuestros hijos a veces no se porten bien, a veces se peleen con nosotros, no los dejamos de amar. Pues mucho más Dios, que es puro amor. Entonces, confiar ciegamente en Jesús
y acercarnos, acudir a su divina misericordia, pedirle perdón. Dice Jesús: a las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, y especialmente a la hora de la muerte. O sea, a los que recemos esta coronita, la divina misericordia, Él nos envolverá en la vida, o sea, con su amor, con su misericordia, con sus regalos, con sus gracias, con sus bendiciones. ¿Qué más podemos pedir? Y especialmente a la hora de la muerte. No tendremos ese terror, ese miedo a la hora de la muerte, porque es el momento más difícil para cada ser humano. Es el momento de nuestro juicio particular. El demonio estará tentándonos para que nosotros rechacemos esa misericordia de Dios. Y Jesús nos estará ofreciendo su misericordia para ver quién quiere acogerse a ella. Entonces va a ser una lucha espiritual muy fuerte. Mejor desde ahora acogernos ya a la divina misericordia, no esperar al momento de nuestra muerte. No sabemos cómo será, no sabemos si tendremos ayuda espiritual de algún sacerdote, no sabremos cuánto miedo nos infundirá el demonio. Mejor ahora, antes, con tiempo, hacerlo con calma y bien, acogernos a su divina misericordia, acercarnos a la confesión, sin miedo, aunque yo haya sido la peor pecadora del mundo. Él siempre nos quiere perdonar como nuestro Padre amoroso que es. Dice nuevamente Jesús: defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina, la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, aquí nos dice que Él defenderá como su gloria a cada alma, a cada persona que rece esta coronilla, la divina misericordia. ¿Sí? La defenderá como su gloria en la hora de la muerte. O cuando los demás la recemos junto a una persona que está agonizando. O sea que si nosotros rezamos la coronilla, la divina misericordia, al lado de un agonizante o desde lejos, ¿sí? Pero la ofrecemos por la conversión de esa persona que está agonizando, Jesús se encargará de envolver a esa alma con su misericordia. Por eso es tan importante esta oración, para la conversión de los pecadores y especialmente cuando están agonizando. Un pecador empedernido, que no se ha confesado, que no hay forma de llevarle al sacerdote. ¿Cómo ayudarlo? Rezando la coronita, la divina misericordia. A su lado sería lo mejor, pero si estamos lejos, desde lejos hacerlo. ¿Sí? Dios conoce nuestras limitaciones. Pues hacerlo desde lejos y decirle: Señor, te lo ofrezco por esta alma que está muriéndose, para que se acoja a tu divina misericordia y no se condene. Y Jesús nos dice Dios, que Él, la insondable misericordia, envuelve al alma y se conmueven las entrañas de su misericordia por la dolorosa pasión de su Hijo Jesús. O sea, ese mensaje nos lo dice Dios, que Él se encargará de envolvernos con su misericordia, porque nosotros estamos clamando misericordia por la pasión dolorosa de Jesús, que por eso es tan poderosa la coronilla, la divina misericordia. Luego dice Jesús: ¿qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla? Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía. Habla al mundo entero de mi misericordia, para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo. Que recurran pues a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. O sea, otra vez nos repite Jesús que grandes regalos, gracias, concederá sobre las almas que recemos esta coronita, la divina misericordia. O sea, nos dará gracias y regalos y bendiciones de todo tipo. Físicos, materiales, espirituales, económicos, todo. ¿Sí? Él nos dice que las entrañas de su misericordia, las entrañas de su corazón, se enternecen, ¿sí?, por todos los que recen esta coronita, la divina misericordia. Que tenemos que hablar al mundo entero de su misericordia, para que toda la humanidad conozca el amor que Él tiene por nosotros, su infinita misericordia sobre toda la humanidad. Cuánto Dios ama a toda la humanidad. Él quiere que todos entremos al cielo. Pero no todos conocemos el amor de Jesús. No todos conocemos este mensaje de misericordia. Pues los que sí lo conocemos tenemos que darlo a conocer a quienes no lo conocen. Hablarles de cuánto Dios les ama. Hoy en estos días tan difíciles, en México y en el mundo entero. Que todos nos acerquemos a las personas que están sufriendo, que están desconsoladas, que están desanimadas, desesperanzadas. Y que les hablemos del amor de Dios por ellos. Que les digamos cuánto Dios los ama,
que Dios tiene un lugar en el cielo para cada ser humano, que Dios quiere que todos entremos al cielo, pero que tenemos que volver a Él. Y empezar rezando la coronita de la Divina Misericordia, enseñarla a todo mundo, ¿sí? Tantos católicos como no católicos, enseñar para que aprendan a clamar misericordia a Dios por la pasión dolorosa de Jesús. Y nos dice, es una señal de los últimos tiempos, y después de ella vendrá el día de la justicia. Pero todavía queda tiempo, nos dice. Entonces tenemos que recurrir a esta fuente de su misericordia, para que así nos beneficiemos de su sangre y de su agua que brotó para nosotros, ¿sí? Para toda la humanidad. Entonces nos está dando tiempo, todavía nos dice que tenemos tiempo, pero esto es una señal de los últimos tiempos. Pues aprovechemos mientras tenemos vida, tenemos tiempo. Y darlo a conocer a los demás. Enseñarles a rezar esta oración, la coronita, la Divina Misericordia, y rezarla nosotros todos los días. Si es posible muchas veces al día, mejor. Ante cualquier situación difícil, saberla de memoria. Faustina dice, hay momentos en la vida cuando el alma encuentra alivio solamente en una profunda plegaria. Solamente en una profunda oración podemos encontrar alivio. A veces estamos tan decepcionados, desesperanzados, desilusionados, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, que nuestra alma no tiene alivio, no tiene consuelo. ¿Cómo encontrar ese consuelo que tanto necesitamos en tiempos difíciles? Con la oración, con la plática profunda con Dios, con ese conversar con Dios. Él nos dará ese consuelo, es el único que nos puede dar este consuelo. Él y nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. ¿Sí? Entonces, hacerlo. No desesperar, no perder la paciencia, no desalentarnos. Saber que Dios siempre nos escucha cuando le hablamos desde el corazón. Y así obtendremos esa fortaleza que necesitamos para estos tiempos difíciles. Faustina escribe, durante la hora santa el Señor me concedió experimentar su pasión. Compartí la amargura de la pasión de la que estaba colmada su alma. Jesús me dio a conocer cómo el alma debe ser fiel a la oración, a pesar de las tribulaciones y de la aridez y de las tentaciones, porque de tal plegaria, en gran medida, depende a veces la realización de los grandes proyectos de Dios. Y si no perseveramos en tal plegaria, ponemos impedimentos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros. Que cada alma recuerde estas palabras. Y encontrándose en una situación difícil, rogaba más tiempo. Yo prolongo siempre tal oración por cuanto me es posible y compatible con mis deberes. Pues tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos. Él, sumido en agonía, insistía más en su oración. O sea, él cuando veía todo lo que venía en su dolorosa pasión y el dolor tan grande que él sentía por saber que muchas almas no iban a sacar provecho de su dolorosa pasión y su crucifixión, pues él, sumido en ese sufrimiento tan grande en el Huerto de los Olivos, insistía más en la oración, o sea, platicaba más con Dios, hablaba más con Dios su Padre, ¿cierto? Y Él nos pide y nos enseña que nosotros lo hagamos también. Entonces, por eso es tan importante. Necesitamos en estos momentos difíciles de prueba, de dificultades, de tribulaciones, de dolor, no desesperarnos, no desalentarnos, insistir, perseverar en la oración, porque Dios está permitiendo ciertas cosas difíciles para ir haciendo su plan divino, que nosotros no conocemos, pero Él sí. Tenemos nosotros que confiar en Él, confiar en Dios siempre, y perseverar en la oración para estar siempre de su mano, de su lado, que Él esté en nosotros, que Él nos ayude, ¿sí?, a poder perseverar, y para no caer en la aridez, en las tentaciones, en las tribulaciones, porque esta plegaria ayuda a que el plan divino se lleve a cabo, ¿sí?, a través de nosotros o a través de los demás, como Dios quiera, pero necesita de nuestra oración, necesita de nuestra unión con Él, no de que nosotros nos rebelemos y digamos ya estoy harta, ya estoy cansada, ya no puedo más, no, porque eso es impaciencia, y esa impaciencia es fruto de nuestra soberbia. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, perseverar en la oración, aunque sean todas las situaciones en contra de nosotros, todo sea difícil, todo sea sufrimiento, pues perseverar en la oración como nos lo enseñó Jesús. Faustina dice,
Cuando descansé junto al dulcísimo corazón de Jesús, le dije: Jesús, tengo tantas cosas que decirte. Y el Señor me dijo con gran dulzura: habla, hija mía. Y empecé a expresar los sufrimientos de mi corazón, a saber que me preocupa mucho toda la humanidad, que no todos te conocen y los que te conocen no te aman, como mereces ser amado. Además veo que los pecadores te ofenden terriblemente y veo también la gran opresión y persecución de los fieles, especialmente de tus siervos, y más aún veo muchas almas que se precipitan ciegamente en el terrible abismo infernal. Ves, oh Jesús, ese es el dolor que penetra mi corazón y mis huesos, y aunque me haces el don de tu amor singular e inundas mi corazón con los torrentes de tu alegría, esto no atenúa los sufrimientos que acabo de mencionarte, sino que más bien penetran mi pobre corazón de modo más vivo. Oh, qué ardente es mi deseo de que toda la humanidad vuelva con confianza a tu misericordia. Entonces tendrá alivio mi corazón viendo la gloria de tu nombre. Jesús escuchó este desahogo de mi corazón con atención e interés, como si no supiera nada, y casi escondiendo ante mí el conocimiento de aquellas cosas. Así yo me sentía más libre en hablar. Y el Señor me dijo: hija mía, me son agradables las palabras de tu corazón, y por el rezo de esta coronilla acercas a mí a la humanidad. Bueno, pues este es un gran ejemplo que nos está dando Faustina, de cómo ella habló con Jesús, ¿sí? Ella le dijo: Jesús, y es lo que tenemos que decirle nosotros, decirle: Señor, tengo tantas cosas que decirte, tantos sufrimientos que contarte, tanto dolor, ¿sí? Todo lo que estoy padeciendo. Y Jesús nos va a decir, igual que Santa Faustina: habla, hija mía, habla, hijo mío, ¿sí? Y entonces empezar a contarle todo. Todos los sufrimientos. Faustina le contaba los sufrimientos de su corazón, ¿sí? Que le preocupaba mucho toda la humanidad, que vivía en pecado, ¿sí? Que no lo conocían, que no conocen el amor, y que no saben que deben amarlo, que no conocen cómo deben de amar a Dios. Además, Faustina decía que ella veía cuántos pecadores lo ofendían terriblemente y con eso ella sufría. Así deberíamos sufrir nosotros al ver tantos pecadores que ofenden a Dios, ¿cierto? Y veía la gran opresión y persecución de los fieles, especialmente de los sacerdotes. Y más aún veía que muchas almas caían al infierno. Y todo esto la hacía sufrir y era lo que ella le contaba a Jesús. Y entonces le decía: Señor, tú ves que este dolor penetra mi corazón, mis huesos, y aunque tú me das este amor singular e inundas mi corazón con los torrentes de tu alegría, esto no atenúa mis sufrimientos, o sea, no suaviza mis sufrimientos, sino que siguen mis sufrimientos igual. Bueno, y Jesús se hizo como que él no sabía nada, porque obviamente Jesús sabe lo que sufrimos y conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y lo que le queremos decir, ¿sí? Pero él con Faustina se quedó calladito esperando a que ella le contara todo. Y ya que ella terminó, Jesús le dijo, y nos lo dirá a cada uno de nosotros cuando le hablemos desde el corazón, así como lo hacía ella: hijo mío, hija mía, me son agradables tus palabras, las palabras de tu corazón, y por el rezo de esta coronilla acercas a mí a la humanidad. ¿Sí? Entonces Jesús quiere que le hablemos desde el corazón, contándole todos nuestros sufrimientos, problemas, situaciones, angustias y el dolor que nos da el pecado de la humanidad. Que la humanidad ofenda gravemente a Dios, tanta gente que lo ofende, que no lo conoce, que no lo ama, que no le agradece, tanta gente que se condena en el infierno, ¿sí? Pues nosotros rogarle a Dios por todos ellos y rezar la coronita, la Divina Misericordia, por la conversión de los pecadores todos los días, ¿sí? Uniéndonos a todas las coronitas que se rezan en toda la historia de la humanidad, pidiéndole a la Virgen María que ella rece esta coronilla, la Divina Misericordia, en nosotros, para que sí lo hagamos en la divina voluntad. Bueno, para que sea un acto hecho en la divina voluntad. Y vamos a ver por último qué nos dice Jesús. Nos dice: hijo mío, hija mía. Le decía Faustina, pero tenemos que tomarlo como algo personal a cada uno de nosotros. Anima a las almas a rezar la coronilla que te he dado. A quienes recen esta coronilla me complazco en darles lo que me pidan. Cuando la recen los pecadores empedernidos, colmaré sus almas de paz, y la hora de su muerte será feliz. Escríbelo para las almas afligidas. Cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubra todo el abismo de la miseria en la que ha caído, no se desespere, sino que se arroje con confianza en brazos de mi misericordia, como un niño en brazos de su madre amadísima.
Estas almas tienen prioridad en mi corazón compasivo. Ellas tienen preferencia en mi misericordia. Proclama que ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como el juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Pues este mensaje sobre la oración y la coronilla nos los dice Jesús a cada uno de nosotros. Que nos animemos y que animemos a todas las almas a rezar esta coronilla a la Divina Misericordia. Quienes recen esta coronilla, Él se complace en darnos todo lo que le pidamos. Cuando la recemos los pecadores empedernidos, Él colmará nuestras almas de paz y la hora de nuestra muerte será feliz. Y las almas afligidas, cuando ellas vean, cuando un alma vea y conozca la gravedad de sus pecados, cuando a los ojos de su alma se descubre el abismo del pecado y de la miseria en la que ha caído, no hay que desesperarnos, no hay que perder la esperanza, sino que debemos arrojarnos con confianza en los brazos de Jesús, Divina Misericordia, como un niño en brazos de su madre. Dice que estas almas tenemos prioridad en su corazón compasivo, ¿sí? Y que esas almas tenemos preferencia en su misericordia. Tenemos que proclamar que ningún alma que ha invocado la misericordia de Dios ha quedado decepcionada. O sea, todo el que ha invocado a Jesús misericordioso ha sido escuchado. Ningún alma queda decepcionada, ¿sí? Ningún alma ha sentido confusión cuando se acoge a la Divina Misericordia. Él se complace particularmente en el alma que confía en su bondad. Mientras más confiemos, más nos dará. Tenemos que aprender a creerle a Dios, a tener fe en Dios, ¿sí? A hacer oración con fe, creyendo a Dios, creyéndole que Él me está escuchando, sabiendo que Él es mi Dios, mi Padre que me está escuchando. Y Él nos dice que cuando recemos esta coronilla junto a los moribundos, Él se pondrá entre Dios Padre y el alma agonizante, no como un juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Pero tenemos que hacerlo con fe. La oración nuestra tiene que ser creyéndole a Dios, creyendo en su promesa, creyendo en el amor que Él tiene por nosotros. ¿Qué mayor prueba necesitamos que la muerte de Jesús en la cruz? Su pasión dolorosa y su crucifixión es la mayor muestra de amor que Él nos ha dado, del amor que tiene por nosotros. Y así nos abrió las puertas del cielo. Y ese es su amor misericordioso por nosotros. Que no sea en vano, que todas las almas saquemos provecho de la pasión dolorosa y crucifixión de Jesús. Y dice Jesús nuevamente: hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante y reza por él la coronilla que te he enseñado. Y al empezar a rezar la coronilla, dice Faustina, vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía, pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando a aquella alma. Mientras rezaba la coronilla, vi a Jesús tal y como estaba pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Entonces es muy importante rezar esta coronita, la Divina Misericordia, cuando las personas están agonizando, porque muchas veces puede depender su salvación de esta oración que nosotros hagamos por ellos. Porque a veces no hay sacerdote que pueda asistir a un pecador agonizante, a un alma agonizante. Pues nosotros podemos ayudarlo con nuestra oración, a su lado o desde lejos. Y por último nos dice Jesús: a través de esta coronilla obtendrás todo lo que me pides, si está de acuerdo con mi voluntad. ¿Sí? O sea, todo lo que pidamos a Jesús a través de la coronita, la Divina Misericordia, Él nos lo concederá si está de acuerdo con su voluntad. Pues cuando estemos en situaciones difíciles como temblores, tempestades, accidentes, cualquier situación difícil, enfermedades, sufrimientos fuertes, recemos la coronita, la Divina Misericordia, ponernos de rodillas, con un corazón humilde, contrito, arrepentido, hacerle esta súplica a Dios, rezando esta coronita, la Divina Misericordia, para que tenga compasión y misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿sí? Y si lo hacemos con fe, con oración desde el corazón, Dios nos va a escuchar. Ténganlo por seguro. Hay que tener esa certeza, esa confianza, esa fe en Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre que nos ama, que lo que más quiere es que nuestras almas se salven, que entren al cielo,
que permite situaciones difíciles para que volvamos nuestros ojos a Él, nuestra mirada a Él. Porque tristemente, cuando todo nos va bien, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y nuestra finalidad en la vida es volver a Dios, entrar al cielo. No que estemos tan dispersos y felices aquí en la tierra. Lo importante es que tomemos en cuenta a Dios en nuestra vida diaria, ¿sí? Y que nuestra alma entre a la gloria eterna, donde Dios tiene un lugar en el cielo para cada ser humano, para cada alma. Entonces, estar atentos, íntima unión con Dios, en plática, en conversación, en oración íntima con Él siempre, con fe, creyéndole a Dios. Oración desde el corazón nuestro al corazón de Jesús, al corazón de Dios. Esa oración siempre será escuchada. Y rezar esta coronilla ante cualquier situación difícil, porque Jesús se encargará de envolvernos en su misericordia. Pues que Dios los bendiga y siempre digámosle: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.